Grabar. Muy bien. Bien, ahí estamos. Bueno, ahí están viendo toda la computadora, toda la pantalla mía. Y yo tengo acá, entonces, una planilla de cálculo de Google Drive, ¿sí? Esta es bueno, también es gratuito, ¿sí? Lo único que necesitan es tener una cuenta de Gmail. Eh, pero teniendo eso pueden acceder a esta suite donde tienen procesador de texto, de presentación, un editor de presentación, de base de datos y también de planilla de cálculo, que pueden utilizar si quieren también para hacer el trabajo práctico. Lo bueno que tiene esto, que por ahí no tienen las aplicaciones de escritorio, es la posibilidad de trabajar colaborativamente, ¿no? Ustedes pueden compartir esta planilla. Vos tenés, Brian, vos tenés, ¿no? Eh, Gmail, sí. Sí, 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 lo tengo, lo Pero tengo. se va a ver, bueno, no importa. No importa, no hay problema, no hay problema. Bueno, Mándalo vamos a nomás. poner clase, fundamento de informática. Me pide antes ponerle un nombre. Y ahora me pide compartir. Bueno, ahí están viendo todos mi mail personal. Y acá están viendo el de Brian. Y otros mails que aparecen ahí, que no importa. Y yo acá pongo, por ejemplo, clase de fundamentos de informática. Esto les va a disparar un mail a todos los invitados. Fíjense que acá también ustedes pueden poner qué permiso es el que tiene la persona que va a poder acceder a esto. Yo quiero que Brian ahora pueda ser editor, pero también puedo decir que solamente pueda ser comentarista, y es decir, agregar comentarios en la planilla de lo que ve, probarla obviamente, pero no editar, ¿sí? Pueden visualizarla, pero no editar. O lector directamente, puede ver la planilla y nada más. Por ejemplo, si uno tuviese un negocio o una lista de precios, de servicios, de productos, lo que sea, y lo quisiera compartir con los clientes, es muy posible que utilice la opción de lector, porque uno no quiere que la persona tenga acceso con el permiso de editar la planilla, sino solamente veis visualizar lo que la planilla tiene. Yo acá voy a elegir editor para que Brian lo pueda editar y pongo enviar. Esto le va a enviar un mail a Brian, y yo acá, por ejemplo, puedo poner diferentes apellidos, nombres y la nota, por ejemplo, ¿no? O problema 1, problema 2 y la nota. Entonces voy cargando apellidos y nombres. Por ejemplo, Fernández Fabián, puedo poner Colela Samuel, estoy poniendo nombres que leo acá, ¿no? Diegues Francisco. Y fíjense que tenemos como dos cursores. El mío es el celeste, y el invitado, en este caso el segundo colaborador, que es Brian, lo tiene de color rosa, ¿sí? Eso indica en qué celda uno está posicionado. Y acá lo que podríamos hacer es que la nota que ponemos en el problema 1 equivalga a 4 puntos, a 4, y lo que se ponga en el problema 2 equivalga a 6. Uy, qué mal que estoy hoy. Entonces, esta cuenta ahora de cero, después vamos a explicar todo esto con la versión de escritorio, ¿sí? Pero por ahora les mostramos así. Entonces, yo ahora puedo poner acá un valor del 0 al 1, que representaría 0, por ejemplo, resolvió el problema, el 0% del problema, y 1 resolvió el 100% del problema. Entonces, si una persona resuelve el 100% del problema 1, ya tendría que tener 4 puntos. Entonces, la fórmula automáticamente en la planilla detecta, en realidad no detecta nada, lo que hace es multiplicar esto por 4, esto que es 0 todavía, por 6, y nos da 4. Si yo acá pusiera que el problema 2, esta persona lo resolvió en un 50%, entonces ahora me tendría que sumar, si no me equivoco, 3 puntos más. O sea que le quedaría la nota final, con esta fórmula, un 7. ¿Sí? Esto es hipotético, no sé, si justo te sacas un 7 en el segundo parcial, Fabián, casualidad, ¿sí? Porque esto es hipotético. Pero fíjense que acá está la posibilidad de que Brian pueda editar a la vez. Puede agregar un alumno o cargar los resultados de la corrección, por ejemplo.
Entonces, esto habilita la posibilidad de que el trabajo sea colaborativo. No hace falta estar trabajando con un documento de forma offline y enviándose la última versión, ¿no?, de la planilla. Esas son las ventajas de las planillas que están en la nube, por así decirlo, que son online. La desventaja, obviamente, que igual han hecho algunos trabajos para poder, para que esto no sea un problema, pero la desventaja, obviamente, es que si no tenés internet, bueno, nunca vas a tener la última versión de la planilla y en algunos casos ni siquiera acceso a edición de la planilla, ¿sí? Entonces, esa es la desventaja, ¿sí? Y después, bueno, la interfaz es con un navegador web, entonces hay algunas cosas que por ahí o no están del todo bien logradas o con un software de planilla de cálculo instalado en la aplicación, como aplicación, uno tiene como mayor potencia o mayores características. Pero para un trabajo como por ejemplo lo que hacemos nosotros, corregir exámenes, una planilla online es la mejor opción, ¿sí? Se puede trabajar colaborativamente, se pueden aplicar fórmulas sencillas, es muy fácil de usar. Yo ahora voy a abrir LibreOffice, ¿sí? Fíjense acá en lo que es oficina, yo voy a abrir LibreOffice y después Excel, ¿sí? Creo que el ejemplo de hoy lo voy a dar con Excel, aunque no sé si debería porque lo acabo de instalar hace poco y no estoy muy familiarizado con la última versión de Excel, pero vamos a apostar a que no le hayan cambiado tantas cosas, ¿sí? Bueno, la suite de LibreOffice permite no solamente trabajar con planilla de cálculo, sino con lo que suele ser en una suite de oficina, procesador de texto, de diapositivas, una herramienta de imagen, en general es básica, para fórmulas matemáticas y para hacer bases de datos también de forma básica. Las fórmulas matemáticas no lo he usado, pero también me imagino que debe ser base, no debe ser como un software matemático dedicado, ¿sí? Voy a poner planilla de cálculo y van a ver que, bueno, acá me quedó un zoom bastante chico, a ver si lo puedo aumentar. Ahí está. Bien. Y pueden ver que la interfaz gráfica, si bien es una aplicación de escritorio, es muy similar. O sea, no hay muchas maneras de innovar en un software de planilla de cálculo. Tiene que cumplir una serie de reglas, como pueden ver, para que cualquier usuario que use una planilla de cálculo se sienta a gusto y la pueda utilizar. Y esto es tener un área de trabajo con los mismos elementos, que son filas numeradas, columnas identificadas por letras, desde la A hasta, depende de la planilla, pero en este caso fíjense que es muy extensa porque es hasta la AMJ, quiere decir que hay una combinatoria importante ahí de columnas. Y filas también tenemos un montón. Acá tenemos 1.048.576, o sea, una cantidad de filas enormes. Y después, cada uno de estos elementos que están acá están dentro de una hoja, como pueden ver, la hoja 1, yo lo tengo en inglés, la hoja 1. Si hago clic en este botón, bueno, ahí agregué un montón todas juntas, puedo tener más hojas, ¿sí? Y si el documento es una colección de hojas, ¿cómo se llamaría el documento en sí? ¿Cómo les parece? Algo que es una colección de hojas. Claro, Excel lo llama, o las planillas de cálculo lo suelen llamar como libros, ¿sí? Y esto surge más que nada de qué les parece, por qué le pone libro a esto, a qué hará referencia, o cuál será el uso principal en donde yo necesito tener hojas con estas por la características. contabilidad, ¿no? Exactamente. De ahí surge la necesidad, ¿no?, de poder tener una representación de este estilo, tablas o listas, fórmulas, cálculos, para libros contables, ¿sí? Para lo que es comercio. Bien, yo igual no les voy a hablar, primero porque no lo sé de memoria, y segundo porque para ahí les resulta aburrido.
de la historia, ¿sí? Hay un link en el campus virtual con la historia, un poco de las planillas de cálculo, y bueno, y después pueden encontrar en diferentes lugares también, y depende de quién escriba, ¿no? La historia dejará mejor o peor parado a alguna empresa, pero las planillas de cálculo, bueno, tenían hace mucho una serie de... había mucha competencia hasta que, bueno, vino el paquete Office de Microsoft y medio como que que dominó el mercado. Y después ahora nuevamente vuelve a haber mucha competencia con alternativas como la de LibreOffice, que es de software abierto y gratuito, que es el que les recomiendo utilizar. Así no tienen que pagar nada. Y si tienen la posibilidad de descargarse el Excel gratuitamente, bueno, adelante, porque también es una gran aplicación. Entonces les decía, tenemos filas numeradas, columnas, y fíjense que hay un recuadro que se remarca con su contorno con líneas mucho más gruesas. Esa es la intersección o celda en la que estamos ubicados. ¿Sí? Como pueden ver, la celda siempre se nombra por la columna y fila en la que compone la celda, ¿sí? Por ejemplo, ahora yo estoy parado en la celda D5, ¿sí? Como pueden ver ahí. Y acá pueden ver también cómo a medida que me muevo se van modificando la celda en la que estoy trabajando. Como les decía, una planilla de cálculo le puede servir o para hacer listas, o para hacer tablas, o para directamente hacer todo una planilla automatizada con cálculos, ¿sí? Pero lo fundamental es que ustedes puedan, si van a hacer cálculos, obviamente, que sea la planilla la que hace los cálculos y no ustedes a mano, ¿sí? Que si yo modifico un valor dentro de la planilla, ese valor, al modificarse, modifique también en todas las celdas que depende ese dato, ¿sí? Que no sea algo fijo, sino que sea algo dinámico. Un poco como en los programas, donde nosotros cargamos datos en variables y si luego cambiamos el valor de la variable y hacemos un cálculo, eso tiene que modificarse para todo el programa, ¿sí? Entonces, les decía entonces que si ustedes tuviesen que hacer listas o tablas, sería el software más adecuado para trabajar, ¿sí? Y por último les voy a abrir Excel. Y van a ver que la interfaz también es muy similar. Voy a abrir bueno, no voy a abrir una de las que están acá porque Excel siempre que lo abrís te llena de cosas. Voy a abrir un nuevo documento, un libro en blanco, ¿sí? Este está en castellano. El programa Access, ¿sí? Voy a ir abriendo mientras el libro. El programa Access, por ahí tiene un formato también de tabla, porque precisamente es una base de datos y una base de datos es una colección de tablas, ¿sí? Entonces, si uno abre una de esas tablas, va a visualizar los datos de una manera similar a como lo estamos viendo en Excel. La única, bueno, hay muchas diferencias entre una planilla de cálculo y una base de datos, pero así de forma simple, cuando ustedes definen una tabla en Access, ustedes definen algo que se llaman campos. Ustedes van a decidir para cada tabla, para cada entidad que van a guardar, cuáles son las características de esa tabla. Por ejemplo, si tengo una tabla de alumnos, probablemente me va a interesar el número de legajo, el apellido, el nombre, el colegio, la carrera, el colegio donde se recibió, la carrera en la que está inscripto. Si tengo una tabla de notas, voy a querer saber el legajo de la persona que rindió el examen, cuándo lo rindió, la fecha, la nota que sacó, quién fue el profesor que lo corrigió, o la materia que está rindiendo. Entonces define todos esos atributos. Y luego, cuando uno pasa a cargar datos a partir de un formulario o de manera directa en la tabla, tiene que proporcionar un valor para cada uno de esos atributos si son requeridos, ¿no? Si no son requeridos pueden quedar vacíos, pero si no, uno tiene que establecer un valor. Y lo que incorporan las tablas y las bases de datos es después un montón de cuestiones de validación, ¿sí? Que con una planilla también se pueden hacer, pero con una base de datos es directamente ese el propósito, ¿sí? Por ejemplo, cuando mencionábamos el tema de alumnos y había dicho legajo, es muy probable que
Perdón, porque hay mucho ruido. Aparte de mi tierra, ahí en el cemento. Pero deben ir para abajo la raíz. Igual. ¿Querés agregarle tierra o algo? ¿Cómo así? Pero no se muteó. Y mirá que tiene años, ¿eh? No entiendo, están todos muteados, pero escucho igual. Sí, a ver, dame un segundo. Sí, perdón, No sé, está tildado. Sí, se tildó. ¿Se sigue escuchando? Hasta acá no se escucha. Sí que se escucha, no, yo escucho la tele de los chicos. es muy raro. Si lo puedo potenciar, ¿Ustedes cosa que está- claro. ¿Ustedes escuchan también una conversación de alguien? No Sí, sé sí, dónde, muy fuerte. no sé dónde sale. Bueno, ahora parece que no se escucha más. Bien. No llegué a escuchar la conversación en pero sí se escuchaba y me desconcentró un poco, perdón. Les decía con la base de datos que una vez que uno define la tabla como uno la necesita, después puede poner ciertas reglas, por ejemplo, que una columna no se pueda repetir, como por ejemplo el legajo. Entonces yo cargo un legajo X, por ejemplo el 10.000, y después no puedo incorporar un nuevo alumno con ese mismo legajo, ¿sí? Esas son cosas que una base de datos, tiene una mayor utilidad que una planilla donde yo podría poner básicamente todos los valores que quiera, y si no uso una característica de validar los datos, me va a dejar poner cualquier cosa, ¿sí? Si tuviesen que hacer un sistema, obviamente sí utilizarían una base de datos y no una planilla de cálculo. Pero acá estamos con Excel. Otra ventaja que tienen las planillas de cálculo es que, ya sea porque les toque trabajar con algún software que en alguna empresa o en algún lugar que exporte datos, es muy común que la planilla de cálculo sea como un término medio, ¿sí? un destino, como les decía, que está en el medio entre una aplicación y la otra, ¿sí? Es muy común que un software cargue una serie de datos, los exporte a una planilla de cálculos y que luego otro software importe esos datos para guardarlos en su nueva base de datos. Así que las planillas de cálculo también son muy utilizadas como un intermedio para exportar información, ¿sí? Y luego esa información exportada puede ser procesada para resumir, para crear gráficos, para crear tablas dinámicas, todo un conjunto de cosas que incorpora de por sí la planilla, ¿sí? Bueno, yo lo que tenía por acá, si la interfaz general y los términos más comunes como columna, celda, fórmula, todo eso lo conocen, yo les iba a mostrar un ejemplo de actividad a resolver, ¿sí? Y cómo la podemos ir resolviendo entre todos con Excel o con LibreOffice, con el que quieran. Pero si alguien, hay cuestiones que no está acostumbrado de la planilla de cálculo, podríamos explicar también cómo se hace una fórmula, cómo se hace una función, cómo se usa una función. ¿Todo el mundo tiene un uso básico de planilla de cálculo o hay alguien que le cueste un poquito? Ok, sí. Si no, podemos... Bueno, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es una referencia relativa y una referencia absoluta. Ese tipo de cosas, ¿lo conocen? Ok. Bueno, vamos a ver entonces eso en un ejemplo muy básico. Que, por ejemplo, el otro día mi sobrina estaba aprendiendo Ángel, puede ser Sí, que referencia relativa sea cuando haces referencia a una celda que va variando por una exacto. fórmula y una absoluta es cuando es un número o capaz un texto que vos ya pusiste como tal, Sí, sin fórmula.
No, es con fórmula también, pero no varía, no se mueve como vos lo mencionaste recién. Ahora les voy a dar un ejemplo de... Claro, está fijo. Claro, está fijo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Imagínense que yo tengo... Lo decía de mi sobrina porque está aprendiendo las tablas, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente no le voy a decir que use Excel para aprender las tablas, porque si puede usar Excel, ya está, ni siquiera necesita aprender las tablas, necesita anotarse en la facultad directamente. Pero lo que iba es, por ejemplo, yo puedo tener la tabla de un... Todos recuerdan cuando teníamos que aprender las tablas, ¿no? Tenías la tabla del 2, la tabla del 3, y en general se multiplicaba ese dígito por los números del 1 al 10. Entonces, si queremos recrear eso, podríamos poner el número 1, que sería la tabla y el número que queremos, los números del 1 al 10, eso sería el número 2, y el resultado, ¿sí? Que sería el resultado del producto. Entonces, si yo quisiera la tabla del 3 y quisiera los números del 1 al 10, acá yo tendría que escribir para cada uno de estos valores los números, ¿no?, del 1 al 10 para poder después representarlo. También hay atajos en Excel y en todas las planillas de cálculo, como pueden ver en el extremo inferior derecho, el contorno de la celda en la que estoy trabajando tiene como un cuadrado mucho más marcado, ¿sí? Justo en el ángulo inferior. Y ahí el cursor cambia de una cruz blanca, en este caso una cruz negra, y eso me permite a mí arrastrar y soltar. Y si yo no aprieto nada, me repite el mismo número, que en este caso no me sirve, ¿no? Pero si yo, voy a seleccionar y borrar esto, o poner control Z, si yo presiono, a ver cuál es acá, en el caso de este sistema operativo es Alt, en otros casos puede llegar a ser Control, ¿sí? Pueden ver que la serie la va completando, en este caso de 1 en 1. Uy, espera, vamos de vuelta. Así hasta el 10, y ahora suelto. Y como pueden ver, me completó la serie yendo de 1 en 1. Excel nota los patrones. Sí. Perdón, también se puede hacer si pones 1, 2, lo seleccionás y bajás con el mismo cuadrado. Exactamente. Eso les iba a decir. También se pueden poner dos valores, en este caso 1, 2, y automáticamente detecta, ¿no?, el patrón que hay o la relación que hay entre los dos números seleccionados y lo completa, ¿sí? Sigue esa serie. Y así pueden poner prácticamente cualquier, incluso creo que hasta días de la semana acepta. Esto no estoy tan seguro, pero creo que sí. ¿Ven? O días meses. O sea, hay una serie de elementos, no tienen que ser necesariamente texto, pueden ser también, no tienen que ser necesariamente números, también puede ser texto que detecta la serie y puede seguirla. Por ejemplo, la fecha de hoy. Hoy estamos a... ¿alguien me dice la fecha? 14 de octubre. 14 de octubre del 20, ¿sí? Si yo pongo en el siguiente elemento 21 de octubre del 20 e intento seguir esta serie, la de fecha no, qué raro. Pensé que lo iba a detectar. Bueno, también se puede hacer así. Esto más 7. Bueno, Excel hoy no me está ayudando mucho, pero esto lo he hecho O sea un que no montón debe de... estar en formato con fecha. Está en Fíjate general, si ¿no? le podés poner, sí, fíjate que tienes, bueno, ahí está, fecha corta. Listo. Exacto. Al otro también, fecha corta. No, igual no le gusta. Pero esto lo he hecho muchas veces para, por ejemplo, hacer cronogramas. Y este patrón también lo puedo seguir, o sea, sumándole 7. Pero no sé por qué ahora no me lo detecta. Como les dije, no tendría que haber usado. ¿Ni con el Alt? A ver, con el Alt. No. Tendría que haber usado otro software. No Excel, que lo acabo de instalar. Si no tiene el año, dicen que se puede. Pasa que no sé si se puede poner una fecha sin el año. A ver. Uy. No. Esto no. No sé si se puede. Y esto tampoco. Bueno, no se preocupen, igual
no era lo que les quería mostrar. Lo que les quería mostrar era la referencia absoluta y la referencia relativa. Yo voy a copiar este 3 tal cual para poder tener el resultado acá. Y lo que tendría que hacer acá es una fórmula, ¿sí? Acá lo que voy a hacer es este número, que está en A2, multiplicado por este otro número, que está en B2. Fíjense cómo se va formando la fórmula. Y esta es la fórmula o la cuenta que yo quiero hacer. El primero multiplicado el segundo. Entonces presiono Enter y ya me da el resultado. Y como veníamos viendo recién, yo si utilizo esto de arrastrar y soltar, va a ir replicando la fórmula y haciendo el cálculo para cada una de las filas. Como pueden ver, lo que va haciendo es, va cambiando el número de fila, no sé si acá se llega a notar, A3 y B3, A4 y B4, A5 y B5, y va haciendo la cuenta, ¿sí?, de esta manera. Entonces, con esto yo podría tener la tabla del número que quisiera. El único inconveniente en este caso, esto es una referencia relativa, ¿sí? Yo cuando pongo una celda de esta manera, yo siempre después puedo arrastrarla hacia cualquier lado, hacia un costado, hacia el otro, y si lo arrastro hacia este lado, obviamente el número me va a dar distinto. En este caso sí me va a dar 3, pero con el de acá me va a dar 12, ¿sí? Porque va a ser 2 por 6. Lo que mueve en este caso es la columna, ¿ven? Ahora está multiplicando B3 y C3, no A3 y B3, ¿sí? Entonces, si yo muevo hacia un costado, me va a ir moviéndose en las columnas, y si muevo hacia abajo, se va a ir desplazando en las filas, porque se trata de una referencia relativa. Si yo quisiera que sea una referencia absoluta, porque fíjense lo que pasa acá. Si yo no tuviese esto, si yo tuviese una sola vez el número 3, porque por ahí no tiene sentido repetirlo tantas veces, todos los demás valores me dan 0, porque como vimos recién, lo que hace es A3, A4, A5, A6, y todos estos valores están vacíos. Si yo quisiera poner solamente una vez al 3, y luego los valores por el cual quiero multiplicarlo para hacer la tabla del 3, lo que tendría que hacer es que esta celda, en esta fórmula, sea una referencia absoluta. Para hacer una referencia absoluta, yo me posiciono sobre la celda que quiero que sea una expresión absoluta y no relativa, y le agrego signo pesos a la izquierda de la columna y también a la izquierda de la fila. Entonces me quedaría de esta manera. Pesos a pesos 2. También hay un atajo de teclado que, si no me equivoco, es F4, que automáticamente lo pone. Y ahora A2 va a ser una referencia absoluta. Quiere decir que si yo arrastro y suelto, se va a mover lo que es relativo en la fórmula, pero lo que es absoluto se mantiene fijo. ¿Ven? Entonces ahora yo no tengo necesidad de agregar el 3 o replicar el 3 9 veces más, sino que dejándolo absoluto o constante, podríamos decir, puedo bajar, ¿sí? Puedo replicar la fórmula hacia abajo y la cuenta me da perfecto. Cuando refiero a constante es a la hora de arrastrar y soltar la fórmula, ¿sí? La celda no es constante. Si yo pongo acá ahora 9, automáticamente obtengo los valores para lo que sería la tabla del 9, ¿sí? Y así con el valor que yo quisiera. Bien, eso es lo que me refería en cuanto a lo que es referencia absoluta y relativa y cuestiones básicas de uso de planilla, como esto de arrastrar y soltar y hacer fórmulas. Habrá notado que para hacer una fórmula yo no puedo poner directamente la cuenta que quiero hacer, porque me lo toma como texto, ¿sí? Yo para poder hacer una fórmula tengo que anteponer en la barra de fórmulas, que es aquí arriba. No sé si ven ustedes cuando yo hago zoom. ¿Se llega a ver el zoom o no? Parece que no. No se ve. Lo veo yo solo. Y lo tengo apagado el zoom. Bueno. En la barra de fórmulas que está aquí arriba, ahora voy a ver si paso al LibreOffice, que por ahí se ve un poco más grande. Le antepongo un igual, o sea, cualquier fórmula arranca con un igual primero, y después la fórmula que yo necesito. Por ejemplo, si hago 5 más 5, es una fórmula, son dos constantes, pero es una fórmula, me tiene que dar como resultado en E2 el número 10, ¿sí? Ah, tiene formato de fecha. Ahí.
el número 10, ¿sí? Entonces yo acá puedo hacer cualquier fórmula matemática sencilla, operaciones aritméticas básicas, suma, resta, producto, división, y algunas un poco más complejas. Si investigan haciendo clic en este botón que tienen acá, o antes tenía ahí, ahora no. Antes abrí acá un... Sí, salió, están acá al costado, se ve, dice generador de fórmulas. Yo no lo veo. Ah, Está, sí, acá está está. justo ahí arriba. Sí, pero tengo el chat Ah, y te lo los estaba participantes. tapando el chat. Sí, la verdad está más accidentado esta clase. Bueno, ahí tenemos todas las fórmulas disponibles, ¿sí? Y yo puedo buscar por categoría de fórmulas si quisiera, ¿sí? Y tienen fórmulas desde básicas matemáticas hasta básicas estadísticas como el promedio, la moda, y después cosas poco más complejas como regresión o distribuciones estadísticas. O sea, se pueden hacer muchas cosas de simulación también con Excel, ¿sí? Regresión. O sea, tiene muchas cosas incorporadas que obviamente no lo vamos a llegar a ver en fundamentos de informática, pero que ustedes pueden después, durante la carrera o cuando lo necesiten, hacer uso, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo más concreto. Esto no lo voy a guardar. Acá tampoco. Voy a acá abrir primero esta actividad, este PDF. Y este lo voy a abrir con Excel. A pesar de que hay algunas cosas que todavía no me acostumbré a la nueva versión, pero me parece que es el software que probablemente más van a utilizar, aparte está en castellano. Así que bueno, tenemos esta planilla, que es la de ejemplo. Voy a cerrar LibreOffice. Y la idea es resolverla de manera de que podamos calcular el precio de venta, el valor de IVA, el precio final de cada uno de los vinos que ven acá y cuál sería la ganancia unitaria, ¿sí? Entonces, si leemos el... Ah, y por cierto, estos vinos existen de verdad, ¿eh? Cluster, Don Simón, Lara, son vinos que casualmente existen y que da la casualidad que también nos llamamos de esta manera. Pero, a ver si puedo poner un poco más de zoom. Ahí está. Entonces, lo que nos pide primero es calcular para cada uno de los artículos cuál sería el recargo de ganancia en pesos, ¿sí? El recargo de ganancia va a ser 30% sobre el costo. Bien, ¿cómo les parece encarar esta resolución? ¿Sí? ¿Cómo harían que el precio de venta sea un 30% más sobre el costo? Multiplicarlo por 1.3. Bueno, multiplicarlo por 1.3 sería una manera, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo después necesito modificar ese y que no sea el 30% y que sea el 45%? ¿Cómo podría ser para que la planilla automáticamente detecte el cambio porcentual y actualice todos los precios de venta? ¿Qué podrían tomar en cuenta antes? Pones en otra celda el valor de cuánto le querés sumar y Bien. lo multiplicás por ese valor. Bien, entonces yo puedo poner porcentaje de ganancia y decir que es el 30. Puedo poner así. O lo puedo poner así, si quiero, ¿no? 1.3. 1.3. Que en este caso es coma, fíjense. De la forma que tengo configurado yo mi sistema operativo, es con coma el separador decimal, ¿sí? Si pongo 30, tendré que hacer una cuenta primero. Entonces, la fórmula ahora sería igual, para poner una fórmula, el costo por paréntesis, ¿sí? Y acá lo que tendría que hacer es 1 más 1 dividido
el porcentaje de ganancia, para que me quede 1,3. A ver, sí. A ver si lo puse. Esa celda habría que fijarla, ¿no? Habría que bloquearla para que si querés arrastrar la fórmula no se... Exacto. Sí, sí, eso iba a ser ahora. Bueno, ahí me parece que está mal, porque es muy poco el 30% de este. Algo hice mal, a ver. Creo que quedó 1.03. ¿No es la celda dividido 100? Tenés que dividirlo por 100. Por 100, ¿no? O sea, esto dividido 100. 1 más... Sí, hice mal la cuenta. Esto... ¡Ay! Esta celda... ¿Qué le pasa? No tiene el igual. Ahí está. Esto dividido 100. Ahí está. 1.3. Y esto es lo que necesito para multiplicarlo a el costo. Ahí vamos. Paréntesis. Ahora sí. Ahí va. Se complicó, pero lo tenemos resuelto con una celda dedicada para eso, ¿sí? Como decían por ahí, si yo esto lo arrastro y lo suelto, no me va a dar el resultado correcto. A ver. Me da cualquier cosa acá, porque, o sea, me da el mismo precio de costo, porque yo no fijé a la celda L2, que es la que contiene el porcentaje de ganancia, como absoluta, ¿sí? Entonces, si vengo acá a la primera de ellas y lo fijo como absoluto, y ahora sí lo arrastro hacia abajo, lo tengo ahí resuelto, ¿sí? Ahí lo tengo para cada uno de los valores. Y después yo lo que puedo hacer también, por una cuestión visual, es quitarle los dígitos, los valores decimales que no me interesan, ¿sí? Con esto yo puedo disminuir decimales o con el de al lado aumentar. Yo en este caso quiero disminuir. No Una tanto. consulta. Ahí podría Ahí ser. En la fórmula figura el signo de pesos, L, signo de pesos 2. No está L2 entre los dos signos de pesos. No, es así. Porque el signo de pesos lo que hace es fijarte, ¿sí? Una de las... vos podés fijar solo la columna o podés fijar solo la fila o podés fijar las dos cosas, ¿sí? Entonces, si yo esto lo arrastro hacia abajo, como está fijada la parte de la fila, el 2 va a permanecer. Si yo lo arrastro para el costado, como está fijada la columna, la L va a permanecer. Por eso va pesos en los dos lados. Pero vos podés hacer absoluta solo la columna o solo la fila, o la fila y la columna. Por eso es que requiere los dos signos pesos. ¿Me expliqué? No sé si me expliqué. Ok, gracias. Bien. Bueno, calculado el precio de venta, después habría que calcular cuál sería el IVA, ¿sí? El IVA en este caso es el recargo del impuesto sería del 21%, así que lo que vamos a hacer es... pero por lo que veo acá en el punto B que dice subtotal, que es el precio base más el recargo de ganancia. Quiere decir que solo hay que calcular el 30% de el costo, no hay que aplicarle no hay que sumarle 1, no hay que multiplicar por 1.3, sino por 0,3, como habían puesto por ahí. Entonces, editamos la fórmula y le sacamos el 1, que nos quede por 0,3. O sea que este sería el... Sí, uy, esperen. Este sería el... ¿La ganancia? Sí, la ganancia que se le pretende sacar, ¿sí? al costo inicial, ¿sí? El valor, acá lo tenemos de manera porcentual y acá sería ya en pesos para cada producto. Bien. El IVA va a ser de cuánto quiero que sea el IVA
para cada producto. En este caso vamos a poner 21 para todos, pero algún producto podría tener un impuesto distinto. Y el precio final tendría que ser el costo más la ganancia y luego aplicarle el impuesto, ¿sí? Entonces, primero hagamos el costo más la ganancia. Bien, y a esto nos faltaría calcularle a este resultado el impuesto, ¿sí? Que el impuesto sería por 1 más esto dividido 100. Bien. Bueno. Ahí tendremos el precio final de cada uno de los vinos. Bien. Y en realidad la ganancia unitaria sería ahora aplicarle a esto la diferencia con el costo inicial. Y ahí tenemos cuál es la ganancia que se obtiene por cada uno de los vinos que tenemos aquí, ¿sí? Entonces yo ahora vengo acá, arrastro esto hasta acá abajo y tengo cuál es la ganancia unitaria para cada uno de los vinos. ¿Bien? La ventaja de esto es que si yo ahora vengo acá y modifico el porcentaje de ganancia, automáticamente se va a modificar para toda la planilla. ¿Bien? Esta es una de las ventajas que tenemos. La idea es que yo no tenga que, si necesito hacer modificaciones a algún valor, recalcular manualmente cada una de las cosas, sino que la planilla esté preparada para que ante una modificación se vea los resultados impacten automáticamente. ¿Sí? El IVA, en este caso no, podríamos tener, en este caso podríamos tener que el impuesto, ¿no? Vamos a ponerle impuesto, no IVA, que el impuesto para otro producto sea del 0%. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá no hay diferencia entre lo que le calculamos sobre el costo y la ganancia final unitaria, porque como no tiene un impuesto en el medio, nos queda exactamente igual. Entonces, no todos tendrían que tener 21 de esta manera. Si todos tienen que tener 21, directamente podríamos sacar esta columna, poner acá impuesto de cuánto corresponde y, como hicimos recién, con una referencia absoluta, aplicar para todos los productos el mismo impuesto, ¿sí? Por ejemplo, los lácteos creo que tienen un 10,5 y, por ejemplo, la leche creo que ahora no es 0 el impuesto. Claro, dependiendo la categoría de producto. Acá son todos, en este caso, vinos, ¿no? Entonces probablemente el impuesto sea para todos igual. Pero dependiendo la categoría de producto, el impuesto del valor agregado podría cambiar, podría ser distinto. Entonces, si lo establecemos todo a una sola celda, nos puede pasar que después de una sola dependan todos los impuestos y no podremos hacer esa diferencia como marcaste recién. Como está pasando ahora con el porcentaje de ganancia. Estamos sacando el 45% de ganancia a todos por igual. Si uno quisiera que dependa de alguna otra cosa, por ejemplo, del origen, o que directamente yo pueda a cada uno cargarle cuál va a ser la ganancia que pretendo ganarle porcentualmente, tendría que tener por ahí una columna donde le establezca a cada uno cuál quiero que sea la ganancia, ¿sí? ¿Hasta acá alguna consulta? No. Bien, entonces, vamos a ver qué más teníamos en la planilla para resolver. Bueno, acá esto ya estaba resuelto, lo de la parte de origen nacional o importado. Agregar a cada artículo un recargo de importación, si es importado, del 35% sobre el precio base. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo podríamos hacer esto de acá? Aumentarle el 35% de recargo de importación solo a los importados.
Si no me equivoco, se puede usar la función if como en C, ¿no? Claro, tenemos lo que sería como una decisión simple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá donde estamos calculando la ganancia, que lo que hacemos es el costo base por el porcentaje que queremos de ganancia, a este costo base habría que aplicarle un recargo del 35 solo a los que son de origen importados y dejarlo como está a los que son nacionales, ¿sí? Esto se puede resolver de dos maneras. Podríamos tener una columna auxiliar donde resolvemos esto de forma separada o directamente aplicarlo acá. Yo lo voy a hacer primero una auxiliar y después lo terminamos agregando directamente a lo que es la columna esta de ganancias, ¿sí? Voy a agregar acá una que se llame costo 2, ¿sí? Y básicamente a todos los que sean de origen nacional, el precio tiene que ser el mismo porque no se le va a aplicar este impuesto. Pero a los que sean importados, sí van a tener que valer un 35% más, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es una decisión simple. Yo voy a poner un igual para poner una fórmula y voy a poner la función sí. ¿Está bien? La función sí se separa, como pueden ver acá, en 3 partes o 3 parámetros, porque es una función, ¿sí? Pero tiene las mismas características que la decisión simple, como lo vimos en C. Primero va la prueba lógica. La prueba lógica es lo que nosotros poníamos dentro del rombo en el diagrama de flujo o adentro del if, entre los paréntesis del if, cuando usamos el código, ¿sí? Y ahí va la proposición lógica. En este caso yo quiero preguntar si lo que hay en C4 es igual a, comillas dobles, I, por ejemplo, que vamos a usar la I para importado, ¿sí? Si lo que hay en C4 es I, quiere decir que es importado. Entonces, coma, ojo que en alguna planilla de cálculo en sus computadoras, en lugar de coma, podría llegar a ser punto y coma, fíjense bien eso. En este caso mío es coma. Va el segundo parámetro que es, ¿qué quiero que suceda si la condición se cumple? Entonces, si C4 tuviese un valor de I que indica que el origen es importado, el costo tendría que ser un 35% más, 1,35, ¿sí? Si no, ¿qué pasaría por falso? Por falso, el costo se tiene que mantener, es decir, dejo de 4 tal cual, ¿sí? Entonces, si se cumple que lo que tiene la celda que contiene el origen es la I, lo que hago es, a la celda del costo, la multiplico por 1,35. Eso le aplicaría un recargo del 35%. Si no, dejo el valor de D4, que sería el costo sin cambiar, ¿sí? Entonces, este me tiene que quedar con 182. A ver, le pasé algo mal, porque acá es punto, me parece. Ahí está. 182, ¿sí? ¿Por qué? Porque es nacional. Si yo acá pongo una I, lo que va a hacer es aplicarle el recargo, ¿sí? Me aparece 246. Y esto mismo lo tengo que replicar para cada una de las celdas que están hacia abajo. Entonces lo que hago es simplemente arrastrar y soltar. Y a los que tienen origen importado, se le aplica un recargo. Y a los que no, se mantiene el mismo precio, ¿sí? Esta columna nueva, esta columna E, es la que ahora tendría el costo base actualizado, por así decirlo. El problema es que yo en las otras fórmulas estoy haciendo referencia, ¿sí?, a D, no a E. Y probablemente la columna E no me interese tener, ¿sí? Yo lo que puedo hacer acá es ocultar esta columna y referenciarla por más de que no se vea, o directamente en el cálculo acá, en lugar de usar D4, aplicar toda la fórmula que hicimos recién. Bueno, vamos a hacer eso mismo, ¿sí? En lugar de usar D4 directamente, yo voy a transformarlo en esto que estaba acá, ¿sí? Yo puedo copiar y pegar esto mismo y aplicarlo, anteponerlo
acá, ¿sí? Yo quiero que lo que me devuelve esa fórmula, ¿sí? Que si C4 es importado, el costo sea con un 35% extra, y si no, que sea el costo base, y multiplicarlo por lo que yo había definido como ganancia, ¿sí? Entonces, si presiono Enter, y esto lo arrastro hacia abajo, vamos a ver que los que tienen un valor de importado, ahora nos da un valor más grande, ¿sí? De ganancia neta por producto. En cambio, los que son nacionales se mantienen con el mismo valor que tenía antes, ¿sí? Como pueden ver, si yo acá esto lo transformo en importado, el precio va a aumentar, y si lo dejo nacional, el precio va a disminuir, ¿sí? Y ahora, esta columna de costo 2, que hice simplemente para simplificar o para ejemplificar, la puedo borrar porque no la uso. Bien. Bueno, ¿alguna consulta con la decisión simple? Tiene básicamente 3 partes, ¿sí? Cuando yo pongo la decisión simple, tengo que usar la función sí, y tiene 3 partes. Lo primero es la prueba lógica, ahí voy a poner una proposición lógica. Puedo hacer, si quieren investigar, puedo usar AND y OR acá, ¿sí? Pero AND y OR también son funciones, así que lo tengo que incorporar como funciones. Y luego tenemos el valor verdadero, que es qué queremos que pase o qué queremos que dé como resultado en la celda si la prueba lógica se cumple, y como valor falso qué queremos que pase si la prueba lógica no se cumple. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con esa función? A ver en el chat. Bien. Bueno, y después el punto D ya lo hicimos, ¿sí? Actualizar los importes para calcular el precio final. Y vamos a obtener estos 3 de acá. El precio del artículo más caro, el stock del artículo con menor cantidad y el precio de costo promedio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer así. Vamos a hacer stock del artículo con menor cantidad, stock mínimo vamos a ponerle. Luego, precio más caro, promedio de precios, si no me equivoco decía, precio de costo promedio, ¿ok? Precio de costo promedio. Bien. Son cálculos estadísticos básicos que se pueden hacer con funciones que ya están predefinidas, ¿sí? Por ejemplo, para calcular el mínimo de una serie de valores, yo lo que voy a hacer es igual, y voy a poner min, y acá tenemos la función min, ¿sí? Lo que permite hacer es calcular el mínimo de un conjunto, ¿sí? Entonces, la elijo y le puedo poner los valores separados por coma, o bien puedo poner una expresión que lo que me va a determinar es que yo quiero un rango, ¿sí? Un rango en planilla de cálculo se establece con la celda inicial, 2 puntos, la celda final que yo quiero establecer el rango. Como estamos hablando del stock, el rango que yo quiero comienza en E4, ¿sí? Así que puedo poner directamente E4, 2 puntos, y el rango final termina en E13, ¿sí? Como pueden ver acá, E13. Entonces pongo E4, 2 puntos, E13, y fíjense que automáticamente en la interfaz lo remarca como para que yo pueda visualizar cuál es el rango que elegí, y va a calcular el mínimo de esa lista. En este caso va a ser el 9, el valor más chico que encuentra. Cuando presione Enter, ese es el valor, ¿sí? Lo bueno de esto, obviamente, es que si yo modifico la planilla y cambio el stock, no tengo que actualizar las fórmulas, porque está usando ese rango y lo está constantemente actualizando a medida que hay un cambio, ¿bien? Con el precio más caro lo mismo.
yo lo que tendría que hacer es, en este caso, usar la función max. Y el precio más caro lo voy a obtener de lo que calculamos recién, que era el precio final, que es la columna I. Yo no necesito escribir el rango, puedo seleccionarlo directamente, puedo marcar, arrastrar y soltar la selección, y quiero que vaya desde I4 hasta I13, y de acá me tiene que obtener 1228 como el número más grande de esa lista, ¿sí? Y el costo promedio, que es el precio de costo, lo tenemos aquí. Lo que voy a hacer es calcular con la función promedio. Y lo mismo, ¿no? En este caso voy desde D4 hasta D13. Y presiono Enter. Y automáticamente me calcula el promedio, ¿bien? Entonces son funciones básicas de resumen, ¿sí? Yo estoy calculando el mínimo o el máximo o el promedio o la cantidad, si yo quisiera saber cuántos productos hay o cantidad de productos, yo lo que puedo hacer es contar, si está en inglés es count, ¿sí? Y a contar también le voy a pasar, en este caso podría ser cualquiera de las columnas, porque lo que va a hacer es contar cuando haya un valor en la celda. Entonces, por ejemplo, le paso desde A4 hasta A13 y esto me tiene que devolver 10, ¿sí? Epa, se ve que cuenta solamente en los numéricos. A ver. Vamos a contar costo, que es un valor numérico, y ver si nos da 10. Sí. Entonces debe haber otra función. Vamos a ver, creo que es contar A, que nos va a servir para cuando hay texto. Estamos. Si yo quiero, ahí hace una diferencia, ¿no? Contar sirve para cuando tenemos valores numéricos, contar A para cuando son valores de texto. ¿Bien? Bien, vamos a ver en el chat si hay alguna pregunta. Sí, ahí Cecilia me aclaraba que para letras es otra función. Y creo que nos quedaba una más acá que nos pedía, para resolver por ahora, después vamos a ver más funciones, valorizar el stock actual a partir del precio de venta que se calculó. Bien. Esto lo podríamos hacer en dos partes. Yo tengo el stock y tengo cuál es el precio final, ¿sí? Entonces, primero estaría bueno aquí agregar una nueva columna. Podríamos ponerle valorización, que lo que nos va a permitir es cuánto sería la recaudación si yo vendiera todos los productos de esa fila a este precio, ¿sí? Entonces, básicamente es un producto, ¿no? Yo voy a querer decir que esta cantidad multiplicada a este precio sería esto lo que obtendría si vendo cada uno de esos productos. Luego, si yo arrastro hacia abajo, tendría para el resto de los productos cuál sería la evaluación si vendiese a ese precio cada uno de los stocks que tengo en la columna E. ¿Bien? Y lo que me faltaría para poder calcular la valorización total sería, por ejemplo, valuación total del stock, sería básicamente acumular todo esto, ¿sí? en una misma celda, sumar todo esto, y yo tendría ahí la valorización total de mi stock si lo vendiese íntegramente, ¿sí? Entonces, para eso lo que voy a necesitar ahora es una función que se encargue de sumar todo eso. Entonces, voy a poner acá, igual suma, y voy a sumar todos estos elementos de esta columna auxiliar, ¿sí?
Y ahí tengo lo que recaudaría si vendiese todos los productos del stock, ¿sí? De los que tengo en stock. Obviamente, si yo acá modifico esto, por ejemplo, de 40 a 70, la evaluación total del stock va cambiando, ¿sí? Como pueden ver, va aumentando o disminuyendo a medida que yo cambie el stock. Y esa es como la ventaja o la gracia de usar una planilla de cálculo, es que yo pueda, haciendo cambios dentro de la planilla, modificar cálculos estadísticos, gráficos, ¿sí? O resumen de información que pueda tener en otra parte de la planilla. Y creo que nos quedaba por último calcular la inversión realizada a partir del stock y el precio de costo. Bueno, entonces acá lo que vamos a hacer es poner una que se llame inversión y sería más o menos la misma lógica, pero utilizando esta columna, ¿no? La columna D. Entonces puedo insertar acá una nueva columna y lo que tendría que hacer es el stock por el costo me da cuánto invirtió la persona. Igual, a ver. El stock por el costo. Hay algo que está mal porque no puede ser más caro la inversión que la valorización si lo vendo. Así que en alguna parte me equivoqué en la cuenta, ¿no? A ver, ¿ustedes qué dicen? Este valor de ganancia... No, claro, yo lo hice con el valor de ganancia y es con el precio final el que lo tengo que calcular. Exacto. Me equivoqué de columna. No es I4, que es la ganancia unitaria, es cuánto obtengo por cada uno, pero sino con el precio final, H4. Ahora sí tiene sentido de que la valorización de mi stock sea mayor a la inversión, porque si no, no tiene gracia, iría a pérdida constantemente. Ahora sí, me da un valor de valorización de stock mayor al de inversión. Este sí está bien calculado porque es con E4, que es el stock, por D4, que es el costo del producto base. Esto lo puedo arrastrar y soltar. Y ahora sí, esta última puedo sumarla para calcular la inversión, ¿sí? Bien, y ahí estaría. Puedo calcular incluso la ganancia total, si hago la diferencia entre la evaluación total y la inversión inicial. Básicamente acá se puede hacer muchos cálculos para saber cuánto le quedaría neto a la persona que tiene, en este caso, una vinería, si vendiese todos los productos, ¿sí? Profe, sí. ¿Qué tendría que hacer si agrego un nuevo vino? Bueno, en el caso de agregar un nuevo vino, de la manera que resolvimos esta planilla, habría que adaptar todos estos cálculos que hicimos acá, porque usamos el rango hasta la fila 13, ¿no? Entonces, si yo agrego un nuevo vino, tendría que actualizar todo esto. La clase que viene, lo que vamos a utilizar para estos casos, ¿no? En el cual la cantidad de elementos puede llegar a aumentar, es generar un rango con nombre. Vamos a nombrar todo esto, probablemente, ¿sí? Todo esto, o lo que nos interese, por ahí podría ser solo los costos, con un nombre, y el nombre yo lo puedo llamar lista de costos, o lista de vinos, o precio final. Entonces yo puedo usar ese nombre, ¿sí? Como si fuese un vector, por así decirlo, y puedo sumar todos los elementos del rango
puedo contar todos los elementos del rango, calcular el mínimo, el promedio, ¿sí? Eso es lo que se debería hacer si yo quisiera tener más elementos, ¿sí? Eso seguramente la semana que viene lo veamos. Otra cosa que vamos a ver la semana que viene es cómo podemos separar. Fíjense que en cada descripción yo tengo el nombre o la marca del vino por un lado y la variedad de vino por otro. Si yo quisiera saber cuántos Malbec tengo, cuántos Merlot y así, tendría que poder separar una cosa de otra. Eso también vamos a hacer la próxima clase. Y vamos a hacer funciones de búsqueda también, para poder, a partir de un elemento, buscarlo en otra hoja, probablemente lo queremos, y obtener algún valor, ¿sí? Por ejemplo, con el código. Yo puedo buscar a través del código y saber cuál es la descripción, o cuál es el origen, o cuál es el precio de venta. ¿Bien? Bueno, a ver preguntas que tenemos acá. En el contrato didáctico está el cronograma y ahí figuran las fechas de recuperatorio y de entrega de planilla. Fíjense si creo que la semana que viene tenemos una clase de planilla, pero en el caso de que no, fíjense que sí es la de recuperatorio, ¿bien? Y la entrega de ETP es en cualquiera de las que diga entrega de trabajo práctico de planilla. En cualquiera de esas, si ustedes ya lo tienen terminado, no es esta la planilla a resolver, es otra, ¿sí? La pueden hacer en grupo si quieren, pero después la defensa es individual, ¿bien? La defensa vamos a coordinar un horario de Zoom y se conectan y les pedimos alguna modificación o que nos expliquen cómo está resuelta y de estar bien ya estaría aprobado, ¿sí? En general la nota de planilla no es numérica, sino es aprobado o no, ¿bien? Así que en cuanto tengan el tema visible y el link con el enunciado, ya se pueden largar a hacerlo en equipo si lo desean, pero después la defensa va a ser individual, ¿bien? Y ahí Facundo nos pone, bueno, el 28 de octubre va a ser el recuperatorio del primer parcial. Está bien, hay que como gritarlo, está bien. El 28 de octubre entonces el recuperatorio del primero, seguramente la siguiente semana el del segundo parcial, si lo tuviesen que recuperar, eso se van a enterar la semana que viene. Bien. Y la entrega de planilla de cálculo no depende de cómo les haya ido en los exámenes, ¿sí? Lo pueden entregar o no, aunque todavía deban algún examen, algún parcial, ¿sí? Van a ver que hay días que se superpone la entrega de la planilla con el de un recuperatorio. Bueno, si tienen que rendir recuperatorio, focalizan en eso. Total, después van a tener más fechas que son de entrega de planilla exclusivamente, ¿sí? Bueno, entonces si les parece, la semana que viene seguimos con planilla de cálculo. Hay otro video también que explica más detalladamente las cosas más básicas y si quieren ver también de cuestiones un poco más avanzadas. Y de vuelta, cuando tengan el enunciado de planilla, lo van a poder arrancar, ¿sí? En equipo si quieren. Hay más de un recuperatorio, sí, para parciales. Fíjate que figura más de uno. Sí, Nicolás. En el primer parcial, la idea es que se resuelvan con los elementos que vieron hasta el primer parcial. Si pones alguna cosa para resolver con vector y se puede usar vector, bueno, es charlable, porque por ahí te cambia un poco el paradigma de cómo trabajar y te acostumbraste a los vectores y es como difícil desacostumbrarse. Pero si no era un ejercicio candidato a usar vector, por ejemplo, no lo podés dimensionar y le mandaste un vector, te liquidaste porque estaría mal, ¿sí? Si se puede usar un vector, tiene que ser un caso donde se puede usar, donde vos sabés exactamente cuántos elementos hay. Si no, no es candidato a usar un vector, ¿sí? Bien. Bueno, si no hay ninguna consulta, creo que ahora 7:30 ustedes tienen clase. Bien, ahí veo una pregunta, pero es en privado, así que la voy a responder en privado.
Bien. Bueno, si tienen alguna pregunta más, pueden hacerme a mí o a Brian. Y si no, bueno, la semana que viene seguimos. Hasta luego, profe. Buena semana. Hasta luego. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, buenas noches. Buenas. Santiago, el que yo instalé de Office 365 está en castellano, sí. Y si te descargas LibreOffice, puede ser que te descargue una base en inglés y después tenés los paquetes de idiomas para que esté en castellano. Bueno, hasta luego. Hasta luego.